empezar este proyecto de entrevistas de Triatlón y más con Ricardo Semón. Bienvenido. Buenos días, un honor ser el primero. Triatleta muy experimentado y director técnico de la Federación Aragonesa hasta la temporada 2023, si no me equivoco. Eso es, justo Sí. ahora en diciembre dejé el cargo desde 2010, que llevaba ahí trabajando en la federación. Pero bueno, era momento de pasar página. Cuéntanos un poco cómo llegaste a esto de ser director técnico de la Federación. Pues simplemente el director técnico que estaba antes, que creo que era José Antonio Valero de Teruel, pues bueno, lo dejó. Y en la junta que había en ese año, estaba centralizada en Teruel, con Rodrigo Gómez a la cabeza como presidente, pues me lo propuso. Yo acababa de ser recién licenciado y en Ciencias de Actividad Física del Deporte. Y bueno, desde que empecé en el triatlón he sido, digamos, bastante friki. Y bueno, entonces me lo ofreció si me apetecía. Y yo en ese momento pues flipé, dije, ¿cómo me lo puede ofrecer a mí? Le dije, pero a ver, que yo soy recién salido de la carrera. Y me dijo, no te preocupes, tal, que te ayudaremos y solo tienes que hacer... Y en el primer año me recuerdo que lo único que hice fue hacer una selección para el campeonato de selecciones autonómicas y preparar el viaje, desde el hotel hasta cómo íbamos y contactar con la gente. Y yo creo que no teníamos ni unos criterios por escrito, sino fue un poco, pues, los que conocíamos el deporte, el decir, estos veo que son los mejores del Campeonato de Aragón y hablar con ellos, ¿te apetece? Puedes, y ya está. Esa fue Y ya la está. primera función. Y ya Bueno, poquito a poco, pues fuimos incorporando nuevos programas y nuevas iniciativas. bueno. ¿Cómo, o sea, hablando un poco de esto que dices que no había ni criterios, que al principio pues era un poco más de andar por casa, el triatlón, ¿no? Año 2010. ¿Cómo has visto tú la evolución de tanto de la federación, con qué cosas han ido cambiando desde este tiempo, como a nivel de triatlón aragonés? Por empezar con la federación, si quieres, ¿qué es lo Vale, cómo ha cambiado? bueno, la federación, pues al final es un grupo de personas que, por decirlo así, que arrimábamos el hombro y que iban las dos cosas de la mano. Quiero decir, al final, pues la federación tuvo una estructura un poco más sólida. Antes, pues, de esta primera junta, digamos que liderada por Rodrigo, pues sí tenía su presidente, su director técnico, su secretario, pero como todo era muy pequeño, había muy pocas pruebas en Aragón. Había poco y muy pocas licencias, pues había poco trabajo. Entonces, todo al ir aumentando cada vez el número de participantes, el número de federados, pues cada vez hacía falta más personas, tanto también en jueces como en diferentes funciones de la federación, y aumentó el número de gente ahí en la junta. Pues entonces, no sé si en esa época el secretario ya estaba contratado, yo creo que no, contratado como por el régimen laboral. Y ese fue un cambio en el que, digamos, la figura del secretario tesorero pues empezó a ser su trabajo. Al principio no era su trabajo principal, pero poco a poco fue aumentando en horas. Y gracias a eso, digamos que se profesionalizó, aunque fuera solo en ese puesto de trabajo, y fue creciendo simplemente pues a la par con las competiciones. Y en cuanto al resto de lo que es la competición, pues lo que decía, fue aumentando el número de pruebas, el número de clubes y sobre todo el número de participantes. El número de licencias tuvimos hace, digamos, 2 años el pico máximo, porque ahora ha empezado a disminuir un poquito el número de licencias, pero el triatlón desde el 2010 empezó a crecer exponencialmente el número de licencias. No sé, a lo mejor había 200 y ahora llegamos a tener más de 1.000 federados, que bueno, seguimos siendo una federación pequeñita, pero eso, el crecimiento fue bastante grande. Y bueno, en cuanto a las pruebas, creció mucho las pruebas de Dualdón. Siempre hemos tenido Dualdón Cross, es pionera la federación en esa modalidad, con su copa y demás. Pero había un circuito de trialdones piscineros, que llamábamos los que competíamos entonces, que se nadaba en piscinas. Y lo que sería a lo mejor ahora como triatlones cross, super sprint o algo así,
o sprint, bueno, a lo mejor eran unos 300 metros de nadar en la piscina, a veces con corcheras, a veces sin corcheras, hacías largos, ida y vuelta, y luego pues un recorrido de bici de unos entre 10 y 15 kilómetros y corríamos entre 3 y 4 kilómetros. Y eso había un circuito con bici de montaña. Y a lo mejor había 5 triatlones. Es que ahora te pones a mirar el calendario y hay casi menos triatlones que en el 2010. Sí, sí, me has sacado temas que te quería preguntar más Que yo adelante. me lío, me enrollo y... Hombre, el formato este queda el Aqualdón San Jorge, ¿no? Que se nada en piscina, que sea lo más parecido, que es nadar en piscina. Sí, eso es. Bueno, ahí se mantiene un poco esa esencia del inicio. Y porque casi todos los triatletas nos gusta nadar en aguas abiertas. En Aragón, pues obviamente tiene que ser en pantanos o en ríos. Y es más divertido y es lo más genuino. Pero yo tampoco veo que sea... O sea, yo prefiero que haya más triatlones a que no los haya, aunque sea en piscina. Entonces, bueno, ahí también el número de inscritos manda, ¿no? Para que las pruebas salgan adelante, Sí. muchas veces. Hombre, quizá también el nadar en piscina ayude a que haya más gente que se vea un poco menos hábil en el agua, a que se lance, ¿no? A esas pruebas, puede ser, Sí, ¿no? sí, sí, sin duda, sin duda. El que comentas siempre con alguien de lo típico, ¿no? Los triatletas somos muy dados a, en cuanto ves a alguien que además de correr, no, yo también voy a nadar 2 días. Ah, sí, pues sí, podrías hacer un triatlón, ¿no? Como es muy fácil y te dicen, ah, vale, pues sí, ¿cuándo hay algún triatlón? Y dices, pues mira, en junio hay uno en Zaragoza. Y te dicen, ay, ¿dónde se nada? En el Ebro. En el Ebro. Si no se ve nada, el suelo, no sé qué, les da miedo, ¿no? Hombre, la verdad que en el Ebro ese triatlón no se ve mucho, ¿eh? Se nada en chocolate. Sí, sí, Bueno, bastante pero que te ve las gafas. sí, sí, pero bueno, que la verdad es que sí que sería una puerta de entrada que sería más sencillo para aquellos que se inicien. ¿Tú crees que quizá el calendario que hay actualmente, que hay bastantes dualdones y pocos trialdones, eh, podría haber, o sea, el número de licencias que tenemos, que son en torno a 1000, hemos dicho, es capaz de mantener ese calendario? Quiero decir, que los organizadores puedan organizar sus carreras y que por lo menos no les salga a perder económicamente, sino que con lo que hay, pues que al final haya 80, 100 participantes en cada carrera y que, bueno, pues entre los 1000 que somos en Aragón, vayamos cubriendo esas 80, 100 plazas. ¿Crees que eso es posible o que hay que ajustar o que sería conveniente tener algún talón de más número? ¿Cómo lo ves? A ver, pues la verdad es que la participación ha bajado y es complicado. Yo creo que hay que darle una vuelta y en esto la federación en los últimos años ya lo ha visto venir y ya ha intentado poner remedio. Nadie tiene la fórmula mágica, pero sin duda el formato, o sea, el sistema actual no va a funcionar. De hecho, ahora hemos empezado las competiciones 2024 y ya el primer Dualon Cross en IFA, que era la octava edición, eh, o sea, la semana anterior tuvieron que sacar un comunicado diciendo, lamentamos mucho que si no llegamos a 60 a final de semana vamos a tener que suspender la prueba. Creo que participaron 65. Entonces, es muy difícil que con ese número de inscritos y el precio que se cobra, se mantengan las pruebas. Pienso que hay que darle una vuelta y no sé si hay que ser capaces de generar más patrocinios de la prueba o incluso la federación debería a lo mejor de aligerar las cargas que puedan tener también de costes económicos de oficiales, que son imprescindibles, no digo que no los tenga que haber. Pero bueno, también la federación siempre nos hemos, desde que yo he estado, insistido en que meter todas las pruebas en el calendario oficial, eso te da una serie de prioridades a la hora de elegir fechas, de que si coincides de tema, porque aquí hay otro melón que si quieres entramos, que es la dificultad a la hora de organizar una prueba. O sea, tú dices, estamos Ya, aquí en ya. Huesca, tú eres organizador del Dualón de Huesca y a todos nos encantaría decir, vamos a hacer yo qué sé, un dualón de carretera en el centro de Huesca. Igual que se hace el Gran Premio este de ciclismo. ¡Buah! Sería la leche, tal, no sé qué. Te pones luego a pedir permisos y demás y ya si entras en carreteras, la antelación y demás, es complicado. Yo sí que pienso que se debe de dar una vuelta al tema de la organización de las competiciones y quizás empecinarnos en que todas las pruebas sean oficiales, igual es un error. Porque digamos que estrangulamos un poco al organizador pequeño, porque pues un organizador pequeño que quiera sacar una prueba y a lo mejor el primer año vaya a tener 40 participantes,
si no tiene un apoyo de un patrocinio o los gastos que los cubra el propio club de alguna otra manera económicamente, solo con los inscritos, bueno, si pone 50 o 60 euros para hacer un triatlón sprint, que entonces no se le apuntará a la gente porque sea caro, pues no, no es sostenible. Entonces, igual no haciéndolas no federadas y cubriéndolas todo con voluntarios, pues aligerarías bastante todos esos costes. Eh, claro, es un riesgo, pero Ostras, pero ahí quizá entre otro condicionante a jugar, y es que tal y como está la liga, hay muchos clubes que van a competir por los puntos que puedan sacar en liga para mantenerse en la categoría o lo que sea. Si la prueba no va a puntuar para esa liga, seguramente también haya un bajón de inscritos. Claro, es un poco difícil, ¿no? no, sí, sí, Qué o es sea, mejor? ¿Qué es mejor? una idea y quizás o muy probablemente sea equivocada o solo se puede hacer en algunos casos, pero es que yo veo organizadores con ilusión de organizar las pruebas que se les quita enseguida, Sí, sí. o sea, hay veces que igual no tienen, ellos no tienen, o sea, no tienen un afán de decir, "Venga, vamos a tener a 200". No, es que si no tengo a 100 es que no la puedo hacer por los costes que tengo. Entonces claro, sería una manera yo creo que de simplificar. Y algo está intentando la federación y de hecho coge de ejemplo el dualón popular que organizáis aquí o que organizamos aquí, yo también soy del Club Ciclista Arcense, eh, esa tanda popular, ¿no? Ujú. Entonces, que es a un precio más bajo, pero no, lo hemos hablado varias veces, Sí. de decir, sí, queremos promocionar, queremos que sea puerta de entrada en un dualdón mucho más corto, muy sencillo para la gente, eh, pero el precio de alguien no federado, pues es que se te va con más la licencia de día, pues que casi a 30 euros. No sé cuál Sí. recuerdo ahora los precios de... De popular tenemos 18 euros, 10 de la prueba y 8 de la Eso es, licencia. vale 10 euros, pero dices, vale, pero más 8 de licencia de un día, porque si no estás federado vale más. Sí. Entonces, pues eso, igual alguien que quiere empezar, a mí no me parece ni mucho menos caro, pero, pero es que no cubrimos gastos. No, no se cubre gastos. No, Esa prueba por sí sola esa prueba no cubre gastos. No, no. popular se cubre porque en la otra pasamos de 10 Eso pero es, eso es. cogido con pinzas. Sí, sí, eso es. En una prueba que, mirando todas las de Aragón, es de las que más participación tiene. No es que tengamos mucho, pero entonces, claro, está todo muy ajustado. Bueno, vamos a, si quieres avanzamos un poco más en la entrevista y te voy a preguntar también si hay algún programa que la federación esté implementando, pues un poco por fomentar el triatlón en los jóvenes o la participación, participación femenina o algo así. Si hay algún programa concreto y si funciona, claro. Sí, hay bastantes programas en la federación. Por un lado, bueno, el propio programa de juegos escolares yo lo considero que es una promoción del deporte en edades escolares. Sí que es verdad que veo una tendencia hacia el, es decir, a la élite, no, no sé cómo decirlo, hacia el rendimiento en juegos escolares. Una tendencia porque cada vez las escuelas pues empiezan los niños más pequeños, entonces pues son mejores y llegar a un mejor rendimiento. Creo que nos está pasando un poco también como en otros deportes como la natación de si no llego a estos resultados, frustración. Entonces, bueno, pero sí que yo considero que los juegos escolares es un programa de promoción, distancias adecuadas a cada edad y demás. Luego tenemos las aulas de tecnificación deportiva, que eso lleva 2 cursos en marcha. Eso consiste en que alumnos ahora están en primero y segundo de la ESO, se les adapta un poco el horario escolar a sus entrenamientos. Se está llevando a cabo en Zaragoza y entran a clase, hacen 2 horas de clases, digo, 2 horas más o menos, ¿vale? 2 sesiones. Se van a las 11 a entrenar y hacen su entrenamiento con un técnico de la federación y luego vuelven de nuevo por la tarde a clase y salen a las 6 de la tarde han podido entrenar 2 o 3 horas. Es un programa, pero claro, más de tecnificación, no tanto de promoción. Luego, en cuanto a promoción del deporte femenino, hay el programa Amazonas, que viene de la Federación Española, que consiste en promocionar eso, la práctica del triatlón en chicas. Y, y eso consiste en hacer encuentros, jornadas, únicamente para chicas. Y su elección no es por rendimiento, sino es abierto a todo el mundo. Y luego también hay un programa que se llama Lideresas,
que, que es orientado sobre todo a las chicas, a las mujeres. Ese ya no es de menores, sino de todas las edades, para simplemente pues hacerles que vean que hay más mujeres que practican este deporte independientemente de su nivel. Y se hacen como quedadas y entrenamientos, pues de una manera muy promocional. Y bueno, pues en Aragón hemos intentado llevar a cabo estos programas, algunos años con más éxito, otros con menos, y que vienen desde la federación. Pero bueno, cabe destacar, si hay alguien que nos vea que no sea de triatlón, que nos oiga, que el triatlón siempre ha sido muy igualitario en cuanto a distancias, premios Sí, eso es verdad. y oportunidades. Eso es cierto. Vale, por hacerte una última pregunta sobre la federación o a nivel institucional del tema del triatlón, ¿tú considerarías importante o interesante que a nivel autonómico hubiera algún tipo de jornadas de formación o jornadas de puesta en común de conocimientos entre entrenadores de diferentes clubes, especialidades, un poco por, eh, ya no tanto buscando el alto rendimiento que pueden tener los grandes clubes, sino que los clubes pequeños pues puedan formarse también un poco gracias a experiencia de otros, pues luego aplicarlo a sus clubes y que eso haga pues que el deporte en sí mejore, ya no a nivel de rendimiento, sino a nivel de Hmm. participación, de diversión, ¿no? Variedad. Hombre, pues sí, claro, eso es una idea muy interesante. Sí que, sí que es verdad que desde la federación se vio hace unos años que teníamos un tapón, que era que no teníamos técnicos, y la federación se puso manos a la obra y realizó una serie de cursos de formación de técnicos. Y ahora todos esos técnicos con esa experiencia que tienen, como bien propones, estaría muy bien hacer pues eso como una especie de jornadas de compartir, ¿no? Todos vemos que, oiga, ¿por qué funciona tan bien en tal escuela las categorías menores? ¿O cómo son capaces de que participen tantos niños los de tal escuela? Pues seguro que tienen ideas que podrían servirnos para todo el resto de clubes, y compartirlo, lo que dices, más allá del rendimiento. Y si ayuda al rendimiento, pues también, que al final, pues todos queremos que el deporte vaya mejor, ¿no? Que a veces hay que dejar un poco al lado esas envidias, que no, quiero decir que no somos nadie, que no se trata esto de sea algo que alguien ha investigado algo novedoso y tenga una ventaja para ganar los Juegos Olímpicos respecto a los franceses, no. O sea, estamos en Aragón, y si uno del Helios o uno del Casablanca, uno del Europa, uno del Mayencos es mejor y gana, pues todos los aragoneses nos alegraremos mucho más que gane, sea del club que sea, ¿no? Pues si podemos potenciar eso, bienvenido sea. Muy bien. Pues hacemos un llamamiento, si quieres, a que la federación, Sí, ¿no? sí. A que la federación intente organizar algo Sí, del estilo. la federación yo pienso que está abierta a esto, y seguro que podríamos encontrar alguna fecha y algún lugar para llevarlo a cabo. Y además ahora hay una nueva dirección técnica que ha entrado con ganas, y que seguro que también recoge el guante, y una vez que se ponga al día de todo, porque hay muchos programas y mucho trabajo, pero seguro que eso le es interesante. Así que tú manda la propuesta, que seguro que la reciben con los brazos abiertos. Bueno, y ya un poco por terminar, ya un poco más a nivel personal, ahora pues has dejado la federación, mantienes supongo que tu participación en triatlón y demás. ¿Cómo planteas ahora tus temporadas en torno al triatlón? Si planteas ya pues rendir mejor, si te planteas mejorar en algún segmento, disfrutar, entrenar a alguien, no sé, Mm. ¿cómo te planteas tú personalmente el triatlón? A ver, a mí el triatlón me encanta y me ha dolido mucho dejar la federación, porque a mí me hubiera gustado dedicarme a ello al 100%. Y pues bueno, no lo he podido hacer, porque no era era un trabajo que en parte remunerado, pero todas las horas que tenía que meter no podía. Entonces llega un momento que no podía compaginar el resto de mi vida de trabajo y de vida personal con ello. Entonces a mí no me quiero que desde la federación, no quiere decir que me desvincule, sino me desvinculo solo de eso. Pero yo pues soy entrenador desde hace muchos años, entrenador personal, y tengo bastantes deportistas que llevo, y me ilusiona mucho sus retos y progresión, independientemente del nivel, ya sea finalizar mi primer tirado en sprint o clasificarme para el Campeonato de España.
Y luego en cuanto a mi participación, pues en los últimos años no he participado, he participado en pocas pruebas, pocas comparado con temporadas que llegaba a hacer, no sé, 16 triatlones, solo en triatlones. Me acuerdo años que en abril igual había hecho ya 4 triatlones, o sea que prácticamente todos los que había en España en ese mes. Y a mí me gusta, lo que pasa que bueno, ahora tengo menos disponibilidad por mi vida personal. Pero vamos, sí que tengo ilusión. Ahora casi me lo pongo un poco más. Antes, digamos, hace unos años, mis objetivos casi siempre eran intentar clasificarme para los campeonatos de España élite en triatlón de sprint y olímpico. Triatlón cross, también he participado en élite bastantes años. La selección, cuando ya era seleccionador, pues salvo los primeros años que sí que me autoseleccionaba, por decirlo así, luego ya había gente de sobra de mi nivel o más y ya no participaba. Entonces ahora pues casi me lo tomo un poco como más como retos deportivos, ¿no? Un poco soy un poco más finisher. Pero bueno, aún así pues a todo el mundo le gusta estar al máximo nivel y pienso que todavía que puedo dar guerra y puedo hacer buenos resultados parecidos a los que he tenido. Tampoco he sido nunca muy bueno, pero bueno, pues estar entre los 10 mejores de Aragón en varias modalidades, pienso que lo puedo hacer. Y nada, en eso, pues algún Xterra, y cuando tenga tiempo, pues me gustaría volver a hacer algún triatlón de larga distancia. Ahora mismo no tengo el tiempo suficiente, igual sí que lo podría acabar, pero a mí me gusta disfrutar del proceso. Entonces ahora pues también estoy disfrutando de preparar más maratón, por ejemplo, corriendo, y bueno, eso es un poco mis retos. Algún Xterra, maratón y en un futuro media distancia, quizás, y algún Ironman. Muy bien, no está mal, no está mal el A ver si reto me del acompañas Ironman. en alguno. Ya veremos. Y ahora ya sí que por finalizar, tengo entendido que los últimos campeonatos de España por autonomías en Valladolid, la selección aragonesa lo hizo muy bien. ¿Nos quieres contar un poco esa Ah, sí. prueba? Así ya un poco por terminar, como tu última prueba como director técnico. Sí, bueno, los 2 últimos años, de hecho, casi por seguir un año más por los resultados que hubo en Logroño, que en Logroño conseguimos el primer podium histórico de Aragón en un campeonato por comunidades autónomas con la sección absoluta. Y bueno, pues sí, eso es un poco pues mi trayectoria que he llevado en estos más de 10 años como director técnico de pues estar más o menos sobre la duodécima o decimocuarta selección, ahí peleando, a poco ir subiendo. Y cuando fuimos a Logroño yo ya me salían las cuentas de decir, em, creo que podemos aspirar a esto, porque bueno, la selección en los campeonatos de selecciones autonómicas se puntúan. Ha habido años que han puntuado 4, ha habido años que han puntuado los 6. Entonces, el año de Logroño puntuaban los seis deportistas que lograban finalizar. Hablo de la categoría absoluta, porque también tenemos las escolares. Entonces vi que que no teníamos ninguna gran estrella de que fuera a series mundiales, quitando a Marta Pintanel, pero no la teníamos participando. Pero sí que teníamos todos un nivel medio bastante bueno. Entonces dije, pues la suma del equipo, que es lo que yo siempre he intentado fomentar en la selección, el que somos Aragón, porque los primeros años éramos uno del Europa, uno de Casablanca, uno de tal, y a ver si era el mejor de Aragón, daba igual aunque fuera el 60, si los demás eran del 60 para adelante, o sea, para atrás, perdón. Eso lo cambiamos, esa mentalidad. Y ya participamos muy como Aragón, y eso, pues bueno, fue un poco. En Logroño quedamos terceros. Luego, al año siguiente, el 2023, que fue en Valladolid, quedamos con la selección cadete también hicimos podium, que tampoco nunca lo habíamos hecho, ni lo más cercano, creo que habíamos hecho un quinto con la generación del 2000. Y en absoluto, este año, por cuestiones un poco extrañas, hubo un formato de dual en relevos mixtos, y ahí, pues bueno, salió un carrerón al relevo que pusimos y hicimos segundos. Entonces, la verdad es que para una federación pequeñita como la nuestra, pues fue la hostia los 2 años, la verdad. Y bueno, y lo mejor de todo es que el nivel no ha bajado, ni está bajando. El nivel de Aragón va para arriba y cada vez vemos a más deportistas. Tenemos como referente a Marta Pintanel, que además es un referente de ser una persona muy trabajadora,
no ser en cadete, entre comillas, nada, o sea, no es un deportista de estos que dices: "Pf, toda la vida ha sido muy bueno, este va a llegar", o sea, ha ido currándoselo poquito a poco y es que la ponemos mucho de ejemplo por ello. Y ya tenemos deportistas participando en Copas de Europa, tenemos también ahora Iza en el grupo de Cejuela en la Universidad de Alicante, o sea que el nivel a Lucía en la Blume este año, a Lucía Gracia, o sea, que es que el nivel de Aragón, y eso dice mucho del trabajo de la cantera de todos los clubes. O sea que el nivel va para arriba y seguro que este año también están peleando por estar entre los 5 primeros en el campeonato de selecciones autonómicas. Muy bien, pues a ver si algún día estos deportistas quieren sentarse aquí también. Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, pues te agradezco mucho la entrevista. Ah, Hemos sí. sacado temas interesantes para cualquier persona que quiera ver esto, sobre todo en el entorno del triatlón aragonés. Y nada, pues más adelante, si te parece bien, repetiremos en algún momento y haremos, pues bueno, más entrevistas o más actividades. Cuando tú quieras, muchas gracias. Venga, hasta luego.